de su casa o a lo que regresa ya están, lo cogen a uno. Ay, Dios mío. Hay que pedir a Dios y seguir adelante. Así es. Comenten qué pasó. Muy buenas noches, bienvenidos. ¿De qué conversamos? ¿Cómo le va, licenciado? Dios le bendiga. Lice, buenas Licenciado, buenas noches. Licenciado, noches. ¿cómo está? Buenas noches, Licenciado. ¿Qué anda pasando, compañeros? A ver, comenten para ver qué, si se puede opinar o no. Estamos hablando sobre la delincuencia que está tenaz acá en la costa. Ah, chuta, sí, lamentablemente no creo que ha bajado nada, no creo que hay ningún resultado en función de los famosos planes del gobierno también, que tiene bastante que ver. Chuta, sí es verdad, o sea, nosotros ya nos están cobrando, a todo mundo ya nos están cobrando el 15% del IVA. Y se supone que ese presupuesto debería ser reinvertido justamente en todo este proceso de seguridad, que para eso fue la excusa por la cual nos subieron el IVA. Pero lamentablemente estamos con un sistema de delincuencia bastante alto aquí a nivel nacional. Veamos qué es lo que sucede, veamos qué es lo que pasa. Chuta, veamos cuál es el futuro que nos depara. Y obviamente tenemos que cuidarnos, no queda de otra. Acá en Riobamba también sí hay esporádicos casos en cuanto a la delincuencia, en cuanto a determinadas actividades de antisociales que se vienen dando. Estamos viviendo un clima bastante complicado, un clima bastante problemático, por decirlo de otra manera, en cuanto al desarrollo de este problema social que se viene dando y que obviamente este problema social que acarrea tiene muchas aristas en el cual para que se desarrolle. Primero, una de las bases fundamental es la falta de programas adecuados de educación que les permitan abrir paso a las personas. La educación es la base fundamental para que obviamente se reduzcan los niveles de pobreza, existan más oportunidades de trabajo. Las personas que no han tenido la oportunidad por obvias circunstancias, obviamente muchas de las personas, justamente por la falta de interés que ha tenido el Estado, justamente es por eso que se incrementa el nivel de pobreza y obviamente la pobreza acarrea prácticamente es la base fundamental y una serie de problemas de carácter social que se van desarrollando y eso no solamente afecta a nuestro país, sino afecta a todos los países de nuestra región, de Latinoamérica. Y no es cosa distinta también en los Estados Unidos o en Europa. Ahí la delincuencia también tiene su parte en cada uno de los estados, en cada uno de los países, entre comillas, países industrializados también se encuentra presente. Recordemos que a nosotros nosotros ya habíamos visto una vez que finalizó la Segunda Guerra Mundial, prácticamente se ha declinado, es cierto, en la utilización de armas en determinados sectores, en determinadas regiones de nuestro planeta, pero se ha generado otro tipo de guerra, que son de las potencias económicas, las potencias hegemónicas que existen a nivel global, que buscan y pugnan por el control del planeta, especialmente del área económica, que esa es la parte fundamental. Y eso es lo que busca prácticamente empobrecer a los países tercermundistas o a los países productores de materia prima, como nos tienen a nosotros. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente producimos la materia prima y mandamos a los países industrializados. Es la función que hace. Los países, entre comillas, la potencia mundial, la que está en control de todo el continente americano y de determinados sectores, ¿qué es lo que dice? Hubo una promulgación del quinto presidente de los Estados Unidos, del presidente Monroe, que fue el decreto Monroe, que es América para los americanos. En un inicio eso tuvo bastante asidero. Se suponía que esa idea era la de proteger a todo el continente americano, pero no, ellos vieron otro tipo, prácticamente a futuro distorsionaron el verdadero mensaje de esa frase. ¿Y qué es lo que hicieron? Simplemente explotar, abusar, extraer los minerales, extraer lo que a ellos les interesaba, y es lo que han venido haciendo. Recordemos que cuando hubo el boom de la explotación petrolera en nuestro país,
Ingresó acá la empresa internacional estadounidense Texaco, y las barbaridades que fueron haciendo con las comunidades indígenas, las barbaridades que fueron haciendo con la naturaleza y todo el daño y la afección que desarrollaron porque a ellos no les importó nada. Y obviamente por eso obviamente existieron determinados acciones en las cortes mundiales en las cuales obviamente el Ecuador buscaba que obviamente se repare el daño que se vino ocasionando. Pero al igual que aquí en las Cortes Nacionales, en las Cortes Internacionales también existe el peso del poder, el peso de la economía. Y eso obviamente buscó también que no tenga un efecto jurídico bastante provechoso, bastante positivo para nuestro país. Entonces, y nos siguen aplastando. A las empresas internacionales no les interesa que la población tenga educación, que la población tenga salud, que la población esté correctamente atendida en todos los programas indispensables que tiene el Estado que proporcionar para el bienestar de la población. Eso es otra parte. Y que nosotros también iremos viendo todos estos temas en el transcurso del proceso educativo correspondiente al área de sociales. Una vez que hemos dado esta pequeña introducción, vamos a iniciar con el tema central que nos corresponde para esta clase. En pantalla ustedes pueden observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Sociales. Vamos a ver, estamos en la unidad número 3 con la conquista española de América. Vamos a ver el tema número 3 con los subtemas, la conquista del Caribe, Cortés inicia la conquista de México y el resto del continente bajo el dominio de los españoles. Tienen el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de la misma. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 3, tema número 3. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que desarrollar para la presente clase? La tarea dice desarrolla las siguientes preguntas. Primero, ¿en qué consistió la noche triste y la caída de la capital? Vamos a ver, ya eso también es un tema bastante controversial y bastante triste en relación de uno de los más grandes imperios, obviamente que había imperios precolombinos que había en nuestro territorio, en nuestro continente. La segunda pregunta dice, describa dos eventos importantes durante la conquista de México. La tercera dice, enumere dos eventos importantes en la conquista del Caribe. Y por último dice, determine cómo se desarrolló la conquista española en América. Como prácticamente tienen que hacer como un pequeño resumen en el cual van determinando todas las etapas en el cual se desarrolló la conquista española en el continente americano. Esas son las actividades que ustedes tienen que desarrollar en la presente clase. Para el desarrollo ya saben que el trabajo es 100% escrito, para ello deben desarrollar en la parte superior de su hojita, tienen que hacer la rotulación de la hoja, cumpliendo con todos los requisitos y a continuación desarrollan el contenido de su tarea. En función del contenido de la parte gramatical deben leer las recomendaciones, también deben leer la rúbrica de calificaciones. Obviamente que eso les permite, obviamente, cumplir con todos los requerimientos que se les solicita para el desarrollo de la presente tarea. Al final de este proceso tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 3 con el tema La conquista del Caribe. Cortés inicia la conquista de México y el resto del continente correspondientes a la semana 3 del 13 de mayo del 2024. Esta tarea permite entregas desde el 13 de mayo, la fecha límite de entregas del 31 de mayo y la fecha de publicación de esta calificación será hasta el 5 de junio del año 2024. Tienen todos los tiempos pertinentes, toda la información en cuanto a la entrega de tareas, de los tiempos de entrega de tarea y al contenido mismo, cómo tienen que desarrollar. Una vez que se les ha proporcionado la información pertinente en función del desarrollo y estructuración de su tarea, a continuación vamos a iniciar con el desarrollo de el contenido del aula virtual que ustedes tienen, el material que ustedes tienen en su aula virtual. Y vamos a ver la conquista española en América, cuáles fueron sus etapas más preponderantes, cuáles fueron los eventos que marcaron prácticamente el hito de la historia y el cambio de la historia en nuestro continente, cómo se fueron dando cada uno de los eventos durante la conquista española a América después de la llegada de Cristóbal Colón. Eso es importante. Vamos a ver.
Entonces, en este sentido, dice, la conquista de América consistió en el proceso de ocupación del continente americano y sojuzgamiento de sus poblaciones por las potencias europeas, especialmente España, Portugal, Inglaterra, Francia y Holanda fueron los 4 imperios que estuvieron presentes durante este proceso de conquista y toma de todo el territorio americano. No se puede decir conquista, porque si ustedes analizan, si ustedes investigan un poquito más, ellos no fueron quienes descubrieron América. Ellos no fueron quienes conquistaron, prácticamente lo que hicieron es usurpar, lo que hicieron es robar, lo que hicieron es ocupar todo el continente. Pues existen grandes vestigios en los cuales ya los imperios precolombinos que estuvieron asentados en aquella época aquí en América, ya desarrollaban determinados procesos de comercialización, especialmente con los vikingos. Entonces, de eso existen determinados vestigios, por ende, los españoles no fueron los primeros quienes llegaron, pues ya habían otras civilizaciones que habían puesto pie en el continente americano y que habían desarrollado una serie de intercambios comerciales de determinados productos. En este sentido, la conquista se concretó mediante una serie continua de acciones militares contra los pobladores originarios de América para invadir sus tierras y someter a sus pobladores, en algunos casos tras un verdadero exterminio de toda la población. Esto último, sí, fue ocasión por la difusión de epidemias que mataron a millones de indígenas. Obviamente, con la llegada de los barcos, con la introducción de determinados animales de corral, se trajo determinados virus, determinadas bacterias que eran desconocidos para los pobladores americanos, pues ellos no conocían absolutamente nada de ese tipo de enfermedades. Y obviamente los españoles sí tenían antídotos y también tenían anticuerpos en mejores condiciones, pues en Europa eso ya era costumbre, como decir la gripe, como decir determinados, nosotros ya estamos acostumbrados, ¿no es cierto? Nosotros ya sabemos. No obstante, por enfermedades nuevas, por ejemplo, la nueva variante que está ahorita circulando en los Estados Unidos, que nos puede venir a afectar. Entonces, en este sentido, con la llegada de los españoles, primero se introdujo roedores, como las ratas, y las ratas transmitieron la peste bubónica. Los nativos propios del continente americano, ellos no tuvieron un antídoto, es más, ni siquiera conocían ese tipo de enfermedad y por ende murieron y obviamente los españoles les dejaron morir a todos porque era fue una parte beneficiosa para ellos para no tener necesariamente que enfrentarse en un combate, sino dejarlos morir por las epidemias que obviamente fueron contaminados. América fue conquistada por un proceso militar, político, social, económico y demográfico de inmensas proporciones. Su principal motor fue el deseo de explotar sus riquezas, obviamente. Si nosotros vemos, prácticamente ellos llegaron en un son de paz al continente americano. Pero el momento que fueron recibidos, el momento que ellos empezaron a ver a los incas, a los reyes, a las poblaciones, llegaron a determinadas ciudades, ellos vieron que existían utensilios de oro, utensilios de plata, piedras preciosas y determinadas cosas, que los nativos para aquel entonces, aquí dentro del continente americano, ellos, estos utensilios que habían ido creando, que habían ido forjando, solo los tenían con un carácter ritual. Ellos no prácticamente desconocían el valor que ellos tenían en sus manos. Y obviamente los españoles sí sabían. Entonces, en tales consecuencias, ellos trataron de apoderarse de todas esas riquezas a como de lugar. En este caso, como les había mencionado, su principal motor dentro de este proceso de conquista fue el deseo de explotar sus riquezas. Al inicio, a través del pillaje, esto es robo de objetos de oro y plata, y luego con la explotación de su mano de obra y recursos naturales. Primero se conquistaron las islas del Caribe y luego el continente. A la conquista siguió la colonización, es decir, el establecimiento del conquistador y sus descendientes. Se fundaron ciudades con nombres españolas, se construyeron casas, se erigieron templos católicos, la religión católica jugó un papel preponderante, catastrófico y negativo, porque lamentablemente a través de la religión
prácticamente se infundió, se manipuló psicológicamente a los nativos americanos. Y con eso, obviamente, ellos permitieron que los españoles, los ejércitos españoles, obviamente, sometieran con más facilidad a la población. Se impulsó el gobierno europeo y se propició la explotación de la población local en relación a la minería y la agricultura. La riqueza pasaba de las potencias coloniales y a sus representantes en el territorio americano. El coloniaje se mantuvo a lo largo de los siguientes siglos hasta que llegaron los movimientos independentistas, obviamente constituidos por los criollos, que eran los hijos de los mismos españoles, pero que con las reformas borbónicas obviamente perdieron poder. Esa fue una de las causas por las cuales los criollos generaron un resentimiento y basados en todo su conocimiento, basado en todas las estructuras formales que ellos tenían, empezaron a formar los ejércitos que nos llevarían a la libertad a futuro. En cuanto a la conquista del Caribe, los reyes católicos obtuvieron la venia del Papa Alejandro VI, quien declaró en 1493 que los territorios descubiertos por Colón y los que descubrieran pertenecían al Reino de Castilla, y prohibió viajar a las Indias sin permiso de los reyes de España. Esta orden fue obedecida durante un poco más de un siglo, sobre todo por el poderío naval que tenía España en aquel entonces y no tanto por respeto a la autoridad papal. Pero luego británicos, holandeses, franceses, belgas, suecos y rusos intentarían también conquistar trozos de América y establecer sus propias colonias. Las experiencias de las Canarias y en Española, lo que es actuales República Dominicana y Haití, fueron parte de ensayos generales de la conquista y colonización española en América. Allí surgieron las instituciones clave de la administración colonial, esos son los cabildos y las audiencias establecidas por los españoles, mecanismos de control de mano de obra como es la esclavitud y las encomiendas, y de extracción de la riqueza como es la imposición del quinto real, es decir, del 20% de todo el oro que se recogiera tenía que entregarse directo al rey de España. Esas fueron las características y las condiciones para que también los españoles obviamente estuvieran dentro de este proceso de conquista y toma del continente americano. Como les había dicho anteriormente, los gérmenes, las bacterias, los virus fueron un arma mortal más poderosa que los mismos españoles. Por eso les permitió que la mayoría de la población muriera, desapareciera justamente a causa de de todos estos virus, pues aquí en el continente se transformarían en verdaderas epidemias que acabarían con poblaciones enteras. Antes de la llegada del primer español a tierras del Incario, una enfermedad desconocida como es la viruela había ya matado en Quito a muchos miembros de la corte real y al propio Inca Huayna Cápac. Su hijo y heredero designado, Ninan Cuyuchi, murió a continuación. Esas muertes precipitaron la lucha por el trono entre Atahualpa y su medio hermano Huáscar, una guerra civil sangrienta que dejó a los incas divididos y también vulnerados. Esa fue otra de las características negativas dentro de este proceso de conquista y obviamente negativas para los nativos propios del continente americano. De no haber sido por la viruela, los españoles habrían tenido enfrente a un imperio unido. La viruela fue una epidemia que se propagó vía terrestre entre los indígenas de América del Sur tras la llegada de los colonizadores españoles a México. Esta enfermedad y el sarampión, la gripe, la tifus y la peste bubónica traída por los invasores europeos hicieron estragos en América, ya que el pueblo del Nuevo Mundo carecían en absoluto de inmunidad frente a estos gérmenes. Obviamente no, nunca jamás en su vida, obviamente habían sido propensos a este tipo de enfermedades. Los europeos habían desarrollado ya una inmunidad considerable, pues estas enfermedades eran transmitidas al hombre por el ganado, las aves de corral y también las ratas.
y los euroasiáticos habían desarrollado anticuerpos frente a estas especies al haber convivido con ellas decenas de miles de años. En cambio, acá no había nada de este tipo de animales. Las epidemias jugaron un papel decisivo en la conquista. En toda América, las enfermedades introducidas por los europeos se propagaron de una tribu a otra, muchos antes de los propios europeos. Ello causó la muerte de aproximadamente el 95% de toda la población indígena en América precolombina. Eso fue parte fundamental. La viruela, la enfermedad traída por los europeos, devastó a las poblaciones aborígenes de América. Eso fue parte negativa para también y parte de, pese a que los mismos españoles tenían antídotos, obviamente ellos nunca les proporcionaron a los nativos, pues el objetivo de ellos era justamente que perecieran, que murieran para poder tener el camino mucho más fácil para apoderarse de todas las riquezas que había en el continente. En cuanto a Cortés inicia la conquista de México, Hernán Cortés, comandado en el año de 1519, la expedición organizada por Diego de Vázquez, gobernador de Cuba, a las costas del Golfo de México, donde se conocía por dos expediciones anteriores la existencia de pueblos y riquezas. Vázquez, que se quedó en La Habana, le dio 600 hombres y 30 caballos, armas, alimentos y 11 navíos. Cortés fue muy hábil para lograr pactos con los pueblos indígenas de los tabascos, una etnia maya del Yucatán que conquistó, recibió regalos, entre otros, mujeres jóvenes esclavas, entre ellas estaba Malintzin, llamada por los españoles Doña Marina, y o la Malinche, quien se convirtió en traductora, consejera y concubina de Cortés. Prácticamente los españoles también jugaron parte de la psicología de los indígenas, pues ¿qué es lo que buscaron? Para que también sea más fácil enfrentarse con un pueblo bastante todavía aguerrido pese a todas las epidemias. Obviamente buscaban es la división, buscar manipular la información en beneficio de los españoles. En este caso, Malinche o Doña Marina, ella fue quien le ayudó a enviar mensajes al emperador mexica Moctezuma, quien respondió con el obsequio de ricos objetos de oro, que aumentaron la codicia de los españoles. Tras fundar Veracruz y declararse independiente del gobernador Velázquez, Cortés obtuvo la ayuda de los indígenas totonacos y tlaxcaltecas y la invitación del propio Moctezuma. Así Cortés y sus hombres entraron en Tenochtitlán, pasmados por su belleza, por su tamaño y también por todas las riquezas que tenía esta ciudad. Había sido imposible tomarla por la fuerza, pues la ciudad estaba rodeada por el gran lago de México y sus tres únicos ingresos, pues esto quiere decir sendas carreteras terraplenadas, estaban perfectamente resguardadas. Pronto Moctezuma se convirtió en prisionero de Cortés, pero este debió dejarlo a cargo de Pedro de Alvarado, pues el gobernador Velázquez había mandado una expedición con 18 navíos y 1.500 hombres con orden de someterlo. Eso fue también parte. Los españoles, entre ellos, empezaron una lucha, incluso entre ellos, justamente por la ambición, el control de obtener todas las riquezas que existía en estos pueblos. Cortés fue a la costa, derrotó a la expedición en un sorpresivo ataque nocturno y logró convencer a la tropa y oficiales de pasarse a su lado. Para ganarse el favor de la corona, envió un barco a España cargado de oro y piedras preciosas. Muchos de estos barcos, la mayoría de estos barcos, ventajosamente, tanto para bando y bando, nunca llegaron a pisar el suelo europeo. Muchos de ellos por el peso, por las características de todo el material que llevaban, se hundieron en el océano y muchos de ellos prácticamente hasta ahora son imposibles de recuperar, pues ellos se hallan en el fondo del océano cargado de todas las riquezas que en determinado momento se llevaron los españoles, pero que nunca llegaron a su cometido, eso es, nunca llegaron a España. ¿Qué se conoce como la Noche Triste? Vamos a ver a continuación la Noche Triste y la caída de la capital. De pronto llega la noticia de que los mexicas se han rebelado y que Alvarado está sitiado.
Eso fue una de las partes bastante preponderantes dentro de esta historia. Cortés regresa a marchas forzadas con 1.300 españoles armados, 100 jinetes y 2.000 indígenas y logra recuperar la plaza, pero entonces todos los mexicas se levantan en rebeldía contra los españoles. Cortés obliga a Moctezuma a ordenar que se detengan los ataques. Lo hace, pero es asesinado. Y como la furia azteca no se aplacaba, Cortés ordena la retirada una noche de julio de 1520. En la huida conocida como la Noche Triste, los mexicas matan a 900 españoles y 1.000 indios que también estaban aliados a favor de los españoles. Cortés se salva con 300 españoles, recompone sus fuerzas, recluta 10.000 guerreros indígenas con los que en abril de 1521 planta un cerco al lago de México. Prácticamente empieza a sitiar la ciudad. Dentro de estas características, hace construir 13 barcos y sigue reclutando gente entre los pueblos enemigos de los aztecas. Eso quiere decir dentro de los mismos indígenas. Luego de 3 meses de sitio, ataca a Tenochtitlán por agua y tierra con sus 300 españoles y 15.000 indios. La primera batalla naval de América ocurre así 300 kilómetros del mar y a más de 2.200 metros de altura. La resistencia mexica duró 75 días y provocó numerosas bajas a Cortés, pero al fin, el 13 de agosto de 1521, cayó la ciudad. Los españoles la encontraron repleta de muertos, quienes no murieron en la batalla, perecieron justamente por esta enfermedad que fue la viruela, pues la epidemia se había extendido ya por todo Mesoamérica. El sucesor de Moctezuma, Cuauhtémoc, fue apresado y torturado para que revelase dónde ocultaba el oro. Cortés lo ajustició 4 años más tarde, una vez que entregó todo el oro, todas las riquezas que tenía. En relación al resto del continente, cómo se desarrollaron todos los eventos en función del resto de conquistas, el resto de los territorios. Para mediados del siglo XVI, es decir, 60 años después de la llegada de Colón, los españoles habían conquistado casi toda América. Muchas de las características de lo acontecido en México se replicaron en otras regiones del continente americano. Por ejemplo, en la conquista del Imperio Inca, lo que nos corresponde a nosotros. Francisco Pizarro, que prácticamente fue un analfabeto, fue un iletrado, y sus hombres utilizaron también la traición y la sorpresa en la captura de Atahualpa. Ejecutaron al Inca para desalentar al pueblo que lo consideraba hijo de Dios e hicieron alianzas con los pueblos resentidos con la dominación imperial inca, como los Huancas, Cañaris, Chimorro, Chachapoyas y otros grupos indígenas más, para que combatieran de su lado. También en este proceso tuvo su horroroso papel también esta enfermedad que fue la viruela, que mató a millones de hombres, mujeres y niños, prácticamente eliminó, diezmó a extensas poblaciones, terminó con pueblos enteros. Entonces son las características en las cuales se desarrollaron la conquista. Prácticamente los nativos americanos propios del continente tuvieron todo en contra. Y una de las características más preponderantes que se dio fue antes que los mismos combates y enfrentamientos, fue justamente todas las enfermedades que se presentaron. Entre los mismos, prácticamente si nosotros podemos analizar, vemos que esto fue una trifulca en el desarrollo de este proceso de conquista. Pues los mismos españoles entre ellos se peleaban por el control de territorios y el apropiamiento de las riquezas. Los indígenas por el resentimiento que había por determinados grupos de conquista que se habían desarrollado, también estaban totalmente divididos y por eso muchos grupos indígenas también estaban al 100% respaldando a los españoles en todo este proceso de conquista. Eso fue prácticamente una parte también bastante sorprendente en todo este proceso. Y nosotros podemos ver prácticamente aquí, nosotros podemos observar cómo determinados pueblos dentro de nuestro propio territorio, por ejemplo, los cañaris estuvieron estuvieron luchando del lado de los españoles. Hubo tal la confusión, hubo tal también el manipuleo en relación a los españoles, que lograron justamente este proceso de división entre las mismas poblaciones, obviamente sumados por el resentimiento que hubo.
Estas son las características más fundamentales en cuanto al desarrollo de esta clase y este tema también que es bastante interesante saber acerca de todos los procesos de conquista que se dieron en nuestro continente, en el territorio americano y cuáles fueron las consecuencias, cuáles fueron las características en las cuales se desarrollaron todos estos procesos de conquista. Prácticamente aquí nosotros hemos podido observar una etapa bastante interesante en cuanto a los procesos de conquista que se dieron en nuestro territorio. Señores y señores, de esta manera llegamos ya a la parte final del desarrollo de la presente clase. Tienen ustedes toda la explicación pertinente, toda la información para el desarrollo de su tarea. Justamente ustedes tienen en este material de apoyo que se encuentra en su aula virtual. Así es que les deseo la mejor de las suertes, que les vaya súper bien y nos estaremos viendo hasta la próxima clase. Gracias, licenciado. Mañana, licenciado. Gracias, Lisa. Gracias, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Cuídese. Gracias. Gracias a todos, gracias por su atención. Buenas Nos estaremos noches. viendo hasta el día de mañana. Una excelente noche, que descansen.